Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista más que esperado. Noche de jueves, noche de análisis. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esto se llama 8 en Punto. Esta noche con el doctor Miguel Fortín Magaña, que ya está con nosotros, al igual que Dagoberto Gutiérrez, más que esperado, y el doctor Oscar Godoy. Estaremos profundizando lo que habíamos dicho la semana pasada, donde hablaremos de los procesos internos de elección, tanto del Partido Arena como del FMLN, que esta semana los hemos abordado con candidatos y ex candidatos del Partido Arena y el FMLN. Los dos tienen denuncias, por supuesto, donde los dados pareciera, muchos dicen que están cargados, pero lo vamos a llamar así, pareciera, porque algunos se resienten, están cargados. Esta noche conversaremos sobre eso y temas de coyuntura. Acompáñeme, la pregunta, producción, que dice así, que esta noche hemos planteado para usted. ¿Qué opina usted del trabajo que está realizando el Tribunal Supremo Electoral ante los procesos de elecciones internas de los partidos políticos? Un 6% dice que es excelente, un 20% regularón, 74% muy mal, 115 votos sin haber iniciado la entrevista. Saludo a Banco Agrícola, porque noche tras noche permite el primer segmento de la entrevista. 8 en Punto. Y bueno, nos incorporamos, señores, rápidamente y le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Hola. Señor, ¿qué tal? Bienvenido. El doctor Miguel Fortín Magaña, señor, un placer, ¿todo bien? Todo bien, aquí pelando. No, le voy a volver, espéreme, espéreme, es un programa familiar. ¿Cómo es el tema? Estoy pelando de la cara, no sea cochino. Doctor Oscar Godoy, un placer tenerlo acá. Termine el señor, por favor, en serio, con usted. Un gusto, vamos a arrancar. Más adelante les presento el tradicional collage de noticias. Doctor Godoy, doctor Miguel Fortín Magaña, doctor Dagoberto Gutiérrez, quiero permitirme saludar a las personas que nos han mandado a regalar esta semita, pero fíjese qué interesante, porque mandaron una misiva. Voy a omitir toda la cuenteada con lujo de barbarie que me pegan a mí para efectos de cuidar la integridad física y moral de ustedes, ¿verdad? Dice Yolanda Cabrera de González, la mamá del reportero comunitario Luis González, es compañero de nosotros. Él sabe que junto a mi grupo de compañeras exalumnas del Colegio Sagrado Corazón de los años 60, somos fieles, pero totalmente fieles del programa 8 en Punto, especialmente los días jueves. Movemos cualquier compromiso para estar frente a la televisión whatsappeándonos. ¿Qué tal eso? Admiramos mucho a los señorones, como usted les llama. Nos encanta la efervescencia de los comentarios del doctor Miguel Fortín Magaña, para que vea que hay gente que lo valora. La elegancia para dejarlas ir del doctor Godoy. Eso dejarlas ir, no sé, doctor, vamos a hablar más adelante. Y las elevadas filosofías de don Dagoberto Gutiérrez. Mire qué interesante, por eso es que lo estoy leyendo. Somos María Teresa Suárez desde Miami. Fíjese bien. María Elena Gómez Pérez desde Costa Rica y Bárbara Ruth Guzmán y Yolanda Cabrera de González desde El Salvador. Un abrazote para todos ustedes. Don Dagoberto, ¿a quién vamos a saludar? Ella nos regala la semita, señores. Muchas gracias. Mire qué semita más bella. Qué cosa más chula esa. Sí, qué diferencia cuando la traen del programa. Está bien. No se admiren si no ven el otro jueves al doctor. Don Dago. Un saludo a don Edgardo Gutiérrez Mendoza y a su hijo, Nel Gutiérrez, y también a la niña Consuelito. Gente bonita, gente decente y gente muy trabajadora. Recibimos la visita del doctor Peter Bray, rector de la Universidad de Belén, que funciona académicamente, científicamente, pese a la presión de las fuerzas militares israelíes que ocupan el territorio y atropellan a la gente. Un abrazo. Nos dieron ejemplares de su revista de la Asociación Salvadoreña Palestina, que funciona en nuestro país. Respaldamos la lucha heroica y valiente del pueblo palestino. Un saludo al cardenal Gregorio Rosa Chávez. El pueblo te está esperando, cardenal, y esperando tu trabajo también. Tu voz, tu posición.
Sin duda eso es lo que espera el Papa Francisco de vos. Un abrazo al cardenal y también a su familia. Este es un libro de Leonardo Ramírez Murcia. ¿El magistrado? Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es un trabajo cuidadoso, organizado, sobre las reformas procesales penales, las dificultades y las variantes de arreglo que pueden darse en esos casos. Es importante leerla. Un saludo a los cumpleañeros de años en el barrio La Esperanza de Ciudad Arce, a los Oscarito de la Nelda. Portate bien, Oscarito, con eso de las novias, que te siguen ahí mandando saludos de Ciudad Delgado. Mucho cuidado, sobre todo que dicen que ya te estás casando. Y a don Manuel Cheine, en el Día del Padre. Un abrazo a la gente bonita de Ciudad Arce. Ok, don Dagoberto, ya habíamos adelantado que esta noche íbamos a analizar el proceso de elección interna, tanto del Partido Arena como del Partido FMLN. Y es que esta semana lo abordamos con ex candidatos. Y digo ex candidatos porque dentro del Partido Arena solo por un email les mandaron a notificar que ya ni se presentaran. Y particularmente estamos hablando del candidato opositor de Milagro Navas en Nuevo Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, también de San Salvador, el señor Mason, Santa Ana, la señora de Milena Calderón de Escalón, y también se presentó acá un futuro candidato a la presidencia. Por parte del FMLN tuvimos una llamada donde denunciaban precisamente lo que ha sucedido en San Miguel para poder ponderar la candidatura del señor Miguel Pereira. Lo hacía el sobrino de Medardo González, Ricardo González. Dentro del FMLN hay 84 candidatos para 84 escaños de diputados, es decir, para muchos no hay donde perderse de que ha sido un dedo más allá de las internas que no permitieron que ingresaran los medios de comunicación. Dagoberto. Esa práctica de elecciones que se llaman internas no ha sido usual en el país. En otras partes, más o menos. Y en donde se realizan, tiene una lógica política bien acentuada. En primer lugar, funcionan bien si los partidos políticos tienen un pensamiento político e ideológico homogéneo. Esto establece que gane quien gane o pierde o pierda quien pierda, todos ganan. Y no hay crisis. Cuando uno gana, un sector gana, de todas maneras hay una cohesión. Este es un verdadero espectáculo que tiene el objetivo, entre otras cosas, de entusiasmar a los votantes potenciales. En ese espectáculo ganan las televisoras, ganan los diarios, ganan la publicidad, ganan las empresas que hacen la comida para los que asisten. Es un espectáculo que tiene una base bastante empresarial. Pero esto es la manera como se presenta la democracia en esos países. Un espectáculo exitoso. Ahora bien, en la medida que las cohesiones se pierden en los países, también ese espectáculo que se llaman primarias dejan de ser eventos cohesionados y coherentes y estallan las crisis y las divisiones. ¿Cómo funciona eso en nuestro país? Aquí la lógica se rompe. Esta lógica que ha funcionado en otras partes y que ya funciona con dificultades.
Uno, los partidos políticos, al dejar de ser organizaciones políticas y al dejar de hacer política, ese tipo de elecciones enfrenta a los dueños del partido con la gente de los mismos partidos que aspiran a cargos públicos. Entonces hay una confrontación, porque ocurre que los candidatos y los aspirantes a cargos públicos no pueden ser decididos por la gente. Oí bien la figura, no pueden ser decididos por la gente, porque los partidos políticos al dejar de ser organizaciones políticas y al convertirse en empresas, tienen dueños. Y en una empresa quien decide es el dueño. Y una candidatura constituye una figura empresarial y una iniciativa empresarial. Y es el conjunto de dueños del partido los que tienen que decidir. En estas circunstancias, las bases desaparecen y las bases no cuentan. Por eso es que hay crisis en esa figura en nuestro país, en todos los partidos. Okay. Este es el sentido. Ya seguimos con el análisis porque obviamente le vamos a dedicar a este programa. Doctor, voy con usted. Fíjense que yo quisiera pedir la venia de todos para antes de entrar a hablar de este tema, que obviamente es un tema bastante importante, hablar de algo que a mí me parece que es la condición tal vez más grave que puede estarnos pasando a los salvadoreños el día de hoy. Hace un par de días se ha conocido que las presiones aparentemente del gobierno o del partido del gobierno, yo lo he mencionado acá, han cerrado, por presiones digo, una revista televisiva que llevaba el periodista Rafael Domínguez. Y esta es la situación más grave que pueda haber en El Salvador en este momento, porque hemos pasado de la situación, digo, en donde vienen las presiones, los insultos y todas las cosas a las que ya estamos desafortunadamente acostumbrados, los troles, etcétera. Hemos pasado de eso a una represión de la prensa. Por primera vez ahora hay una clara represión por parte del gobierno y del partido de gobierno de la prensa radial, escrita o televisiva. Y si nos quedamos callados delante de esto, esta que es la primera de estas condiciones va a terminar siendo el principio del desastre de la democracia. Ya vamos a hablar ciertamente de la burla que hace algunos, como el partido de gobierno, en donde de 84 candidatos van a salir los 84, o precandidatos van a salir los 84 candidatos para las diputaciones. Eso es ridículo. Pero eso nada más demuestra la condición en donde estas personas verdaderamente se burlan de la democracia. Pero ahora estamos hablando de una situación mucho peor. Porque hoy, en lo que estoy mencionando, estamos hablando de la represión de la prensa, pues radial o en este caso televisiva. Y no nos podemos quedar callados y tenemos que poner las barbas en remojo, porque en cualquier momento, hablo y lo debo advertir muy francamente, hablo en nombre mío. No quiero de ninguna manera pues involucrar a otras personas, pero en nombre mío lo estoy diciendo. Este es un acto represivo, brutal y asqueroso por parte del gobierno y por parte del partido de gobierno contra alguien que no piensa como ellos. Ahora, antes de irme a una pausa para seguir profundizando, yo ya lo mencioné acá esta semana, el tema del señor Rafael Domínguez, que con mucha gallardía ha denunciado. El cierre todavía no lo ha dicho, pero seguro lo va a decir. Yo ya hablé con él en su momento, quiénes son estas personas. A mí lo que me llama mucho la atención es que prácticamente Rafael Domínguez ha denunciado aquel que dio precisamente don Dagoberto la llamada de los acuerdos de paz que se había llegado. Pues a él es el que le están cerrando el espacio, donde él denunciaba prácticamente que al padre
Flavián Muchi prácticamente le habían dicho, señores, cierre el programa, y que para no interferir en este proyecto, hermoso proyecto de Ágape. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es que así como él lo está planteando, solamente se me vienen las palabras del alcalde Nayib Bukele, donde el FMLN es Arena 2.0. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado precisamente arremetieron contra el expresidente Flores cuando él le mandó a cerrar el programa, o trató de cerrar el programa, al señor Funes, porque hay que ser honrado, yo tengo que decir las cosas como son. Entonces el tema de todo esto es que él está hoy por hoy denunciando un hecho contra la prensa, que yo esperaría el pronunciamiento de todas estas asociaciones de periodistas en el país, qué es lo que piensan con relación a este tema, ¿verdad? Claro. Por favor. Pues ese es el punto. Esta es primera vez en donde se hace efectiva una condición de este tipo, y es una ocasión desastrosa para la libertad de prensa. Es que cuando hablamos de libertad y hablamos de democracia, tenemos que estar hablando de una serie de cosas, no solo de las elecciones, que por supuesto son importantes, pero también de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Bueno, dicho esto y muy rápido, comentar que efectivamente creo que aquí hay dos grupos parlamentarios, dos grupos que pretenden ser grupos parlamentarios. Uno los del FMLN, otro los de Arena. La gente del FMLN, y estos son ejemplos porque hay otros grupos parlamentarios más. La gente del FMLN simplemente se burla de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia establece un análisis y establece que debe haber primarias para la elección de los diputados o de las candidaturas a los diputados. Y ellos simplemente, de 84, como dice usted, 84. Los otros lo que tienen, y vamos a profundizar después, es una pésima sensación de marketing y una pésima aspecto. Vamos a seguir, doctor Godoy, aguánteme un ratito, regreso con usted. Pausa, la primera en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Antes de presentarles el tradicional collage de noticias, quiero compartir muy buenos comentarios con ustedes, y es de Virogrip. Cuando llega la gripe, llega, señores. Mejor toma Virogrip, y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Hellcaps AM/PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Aquí vamos de nuevo. Por favor, ayúdeme. Producción, me desplazo para presentarles el tradicional collage. Dice así: diputado del FMLN llama loco irresponsable a senador de los Estados Unidos, Marco Rubio. Ay, Dios mío. Urgente declarar capo del narcotráfico a Merino, dice congresista de los Estados Unidos. Merino quedaría sin fuero en diciembre del 2017. Lo posicionaron en el primer escaño y terminó en el séptimo en las internas del FMLN. Arena condena restricción de libertad de expresión por parte del gobierno en torno al caso que el doctor Miguel Fortín Magaña se refería de Ágape TV. El gobierno se libra de un nuevo impago de pensiones con otro destino de recursos públicos, señores. Presentan demanda por reserva de expresidentes de probidad. La Sala de lo Constitucional va a conocer. Salvador Arias pide aplicar ley de extinción de dominio a funcionarios. Acompáñeme, producción, hay funcionarios para determinar quiénes son. Y aquí está: Carlos Cáceres, Milagro Navas y Juan José Dabú en la lista negra de Salvador Arias. Control de pandillas obliga al Tribunal Supremo Electoral a reubicar centros de votación. Nos incorporamos. Ay, Dios mío. Hay que reubicar los centros de votación y luego dicen de que no, que hay dominio completo del territorio, ¿verdad? Doctor Godoy, voy con usted. Internas de los dos partidos, por favor. Ok. Este tema de las internas hay que verlo en el contexto exacto en que están ocurriendo. Recordemos que desde los acuerdos de paz, los partidos políticos no se institucionalizaron, no se formalizaron como partidos políticos, sino que son aparatos de promoción de elecciones
esa es la especialización, y por lo tanto no se cultivó la práctica de procesos democráticos internos. Nadie se los pedía, nadie se los exigía, y con dos grandes partidos con experiencias diversas. Por ejemplo, Arena es un partido que siempre estuvo en el poder, por lo tanto era un partido gestionado desde el poder, que entra luego a un periodo difícil de aprender a hacer oposición. Y en el caso del FMLN, un partido eternamente opositor, hoy convertido en un partido en el gobierno. Eso plantea contradicciones terribles en ambos aparatos, porque hay una inercia que los mantiene moviéndose como siempre se han movido. Pero las cosas han venido cambiando desde que la Sala de lo Constitucional comenzó a generar una jurisprudencia nueva en materia política, más que todo en materia electoral, y se atreve a generar desde el estamento judicial la reforma que tuvo que haberse hecho desde la Asamblea Legislativa y en el lobby de partidos. La Sala de lo Constitucional ha legislado en materia electoral para normar conductas, digamos, del elector, para normar conductas y pautas de acción de los candidatos, para normar incluso el rol del vínculo entre financistas y partidos políticos, y también para normar los procesos internos de decisión en los partidos políticos. Esto en el estado de las cosas de El Salvador tiende a ser traumático y puede generar colapsos o trabas, ¿verdad?, que tienen que irse asimilando gradualmente. Yo espero de que aquí a unos 3, 4 procesos electorales los partidos ya hayan asimilado el sentido de la norma que manda a hacer primarias y el sentido político también de promover la democracia interna, lo cual implicaría que los partidos políticos ya se han institucionalizado en tanto aparatos mediadores entre la sociedad y los diferentes poderes. Por otro lado, esto de las primarias también se da en un contexto complejo para los partidos, en el sentido de que tienen, antes de que abrirse al proceso propiamente de elección primaria, a la verificación de los perfiles, de las credenciales y de los antecedentes de los candidatos, en el sentido de que hay mucha intención entre partidos de filtrarse y de infiltrarse. Por lo tanto, hay embudos, hay controles que uno los comprende desde esa lógica. Lo otro es que los partidos también, más que todo en Arena, que tienen una institucionalidad un tanto compleja, porque hay todo el aparato territorial, más el comité ejecutivo, más otros órganos que también tienen que ver en este tipo de decisiones. Y por último, los partidos nuestros en El Salvador todavía tienen un déficit grande de demócratas, de personas que puedan entrar con voluntad a un proceso de escogencia de candidaturas por la vía del voto, en este caso de las bases de la militancia, y también hay una militancia que tiene que aprender este proceso de las internas. Esto es una escuela forzada, entonces, que, como repito, en 3, 4 procesos electorales, ojalá ya se haya institucionalizado como una práctica común y permanente en los partidos políticos. Por otro lado, además de la carencia o déficit de demócratas, tenemos un Tribunal Supremo Electoral también enmarañado en sí mismo, con poca capacidad de observación y de verificación, que no tienen incidencia, ¿verdad?, sino que solo en los casos que hay una denuncia directa de quienes se sienten excluidos o marginados de esos procesos electorales internos. Cuando yo digo de que hay falta de demócratas en los partidos, en los procesos de competir, me refiero a aquellos casos donde hay candidatos que quieren mesa limpia para participar, que hay candidatos que solo quieren ser ellos y utilizan su estructuración de poder, su fuerza, su prestigio y su experiencia para apartar a quien se les ponga enfrente, con capacidad a veces de doblar el brazo de cualquier aparato que quiera meter control.
sería interesante que algunos candidatos en ambos partidos que han pedido mesa limpia, que fueran ellos los que salieran a dar la voz para pedirle a las instancias electorales internas de los partidos de que por favor inscriban a otros para poder competir. Porque quien sale electo en una primaria por un proceso de competencia sale legitimado, sale reconocido, sale fortalecido, sale verificado por la militancia. Legitimado. Legitimado en el proceso interno. Pero quien quiere mesa limpia, empujando y golpeando y maniobrando, se desgasta de manera previa antes de un proceso electoral. Recordemos que la experiencia más reciente en nuestro país de los últimos 30 años es de partidos de masas. Carecemos de partidos de cuadros que puedan tener ese talante de abrirse a la competencia democrática de una manera seria, profunda y plenamente convencidos de que el ejercicio de la representación política y la legitimación son fundamentales para promover la democracia de un país. Sigamos observando y señalando cualquier falla de este tipo. Las grandes maquinarias electorales de nuestro país tienen sus propias especificidades. El FMLN es hermético, vertical, autoritario. En Arena hay un poquito más de filtración, ¿verdad?, de lo que acontece adentro. En los otros grupos, no digo partidos, ¿verdad?, porque los otros grupos hasta les cuesta encontrar candidatos, entonces tienen que autoelegirse, ¿verdad? Entonces uno comprende también eso. Ok, quiero compartir con ustedes un sondeo, pero voy a una pausa comercial porque quiero tener el tiempo para que ustedes puedan desplazarse como primera puntada, que lo hicimos en el primer segmento. Pausa, nuevamente en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Bueno, déjenme comentarles rápidamente que fuimos a las calles y le preguntamos a los salvadoreños qué opinan con relación a todo esto que se está dando en nuestro país en torno al proceso interno de los diferentes partidos políticos. Y esto nos dijeron, escuchemos. No, eso no existe en este país. Aquí siempre yo siento que en la política es pura corrupción y pues todo es beneficio propio. Nada es a favor de alguien, sino que a favor mío. Simplemente eso. Por eso no existe eso. No hay. Porque no cumplen los artículos que dice la Constitución. Casi siempre se van por familiares, aunque eso está prohibido. Así que no hay transparencia. Para nada, absolutamente nada. Siempre en la política hay mano peluda. Así que no, pienso que no. He visto, ¿verdad? Basado en lo que he visto de los candidatos que se han postulado, siempre he visto que el partido es quien lo escoge, no es la gente. O sea, a pesar de que la gente al final termina pensando que ellos lo han escogido, ¿verdad? Casi ninguno. Cada quien pone a lo que quieren, normalmente. La izquierda tiene elecciones, pero igual ponen a los que ellos quieren también, igual no hay opciones para que alguien más pueda hacer. La derecha igual, que traten de ver a sus bases, de poner a gente competente para comenzar, que los candidatos que pongan sean gente apta, no solo porque han estado sudando la camiseta, porque son hijos del fundador o hijos de esto, no, que traten de buscar a gente capaz. En ninguno de ellos, porque la verdad es que todos son de dedo, ¿verdad? Y aprovecho esta ocasión para saludar al panel de lujo de los días jueves y a don Sergio, ¿verdad? Bueno, señores, rápidamente, antes de saludar a un par de caballeros que están muy pendientes y damas, déjenme comentarles rápidamente en base a lo que usted decía. Asder y Air dicen que la sentencia del juez avala trabajo de los medios de comunicación, y es que el juez, precisamente José Antonio Palma Trejo, dictó una resolución en el cual aseguran que la libertad de expresión y de prensa van a dar de la democracia porque permiten que las sociedades progresen. Una sentencia a favor de la prensa gráfica sobre el proceso de licitación y adjudicación del proyecto del sistema de videovigilancia. No hubo datos falsos ni se dañó la imagen del señor Nayib Bukele. Para tal efectos tengo al abogado de la prensa gráfica, el licenciado
Aristides Perla, vía telefónica. Licenciado, un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches, Sergio. Cuénteme, ¿cómo viene esta sentencia luego del ataque que se había estado generando supuestamente por una difamación y daño de la imagen del señor Bukele? Bueno, Sergio, antes que nada, un saludo y buenas noches a tus invitados y a la audiencia. Lo que yo diga, Sergio, pues ya no es mucho, pues, porque ya todo lo dijo el juez en sentencia. Sin embargo, esto es a raíz de una publicación más de un funcionario público que maneja fondos públicos y que está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía. Y la prensa gráfica, como medio de comunicación, obligado a informar y a mantener informada a toda una sociedad, es que hay una investigación periodística, justamente como tú lo mencionabas, de un contrato de las cámaras de videovigilancia. Y es así como el señor alcalde solicita, de San Salvador, solicita el derecho de respuesta. Se le dice que tuvo la oportunidad, se le insiste que se le da una entrevista para que dé su versión, no lo hace y acude a los tribunales. Es así como se desarrolla todo el proceso y estamos a donde estamos, que el juez ha establecido que la noticia fue correcta, la información que se trasladó a través de la noticia también fue contrastada con información documental y fuentes independientes, y es así como le da la razón, más que a la prensa gráfica, es al periodismo, a un Estado constitucional de derecho, a una libertad de información y de prensa que está constantemente amenazada y atacada por este tipo de funcionarios. Ok, ya que usted nos acompaña, aprovechando, licenciado Perla, ¿cuándo va a ser la audiencia vista pública del caso Troll Center? Uno como abogado inmediatamente le notifican el día y hora, pero aquí ha tardado demasiado, ¿por qué? Bueno, el caso que tú preguntas es más de lo mismo, las mismas gentes involucradas, los mismos personajes investigados y procesados. Es más de lo mismo, pero a tu pregunta en concreta, ¿qué ha pasado? Bueno, yo considero que debe ser también por lo complejo del caso, porque como tú lo sabes y para explicación de tu audiencia, ahora los procesos los conocen los jueces de forma unipersonal. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla decidió hacerlo de forma colegiada, es decir, que conozcan los 3 jueces, porque lo consideró que es un caso que se acerca al crimen organizado y es un delito de realización compleja, y sobre todo ha denominado que es una delincuencia especial en este tipo de casos. Por lo tanto, es bueno que conozca el tribunal colegiado y por lo complejo del caso, lo voluminoso y las agendas de los tribunales, considero que está dentro del estándar de los procesos. Ok, perfecto. Licenciado Perla, muy fino. Habíamos buscado en el transcurso de la semana, el martes para ser exacto, su llamada. No pudimos enlazar con usted, pero muy agradecido, de verdad, por el tiempo. No, a la orden y saludos a tus panelistas ahí. Gracias. Regreso a estudio. Dagoberto Gutiérrez, una cosa nos lleva a la otra, porque estamos hablando de los procesos internos, pero a mí me llama muchísimo la atención, además de que usted ya habló acerca de la denuncia de Rafael Domínguez. Adicionalmente, hablamos que no se permiten cámaras en los hospitales. Varios médicos me lo dijeron acá, que me han acompañado desde el año pasado. El año pasado en la Asamblea Legislativa también reprimieron a los medios de comunicación. La prensa gráfica pues ahora gana impulso en esta sentencia del juez correspondiente. Adicionalmente, una vez denunciaron también que en la sede de la alcaldía, acá en el Escalón, el alcalde Bukele no permitió a ciertos medios el poder ingresar. Es decir, ¿cuál es su opinión con relación a este tema? Las elecciones internas del FMLN el domingo pasado no permitieron a los medios de comunicación. Es decir, ¿qué está pasando con este cuarto poder doctrinariamente hablando? Bueno, este es otro aspecto. Estamos hablando de los aparatos ideológicos de Estado, que tienen la función de asegurar la estructura ideológica en la cabeza de la gente. Es, sin duda, una función estratégica.
Y los partidos políticos también tienen funciones ideológicas. La misma figura de elecciones internas tiene un considerable peso ideológico. Porque en una primera mirada, cualquiera puede pensar que son actividades internas privativas de los partidos políticos, que tiene que ver con los partidos políticos, nada más con los partidos. Y posiblemente los mismos partidos políticos así lo piensan. Pero el hecho es que lo que ahí ocurre tiene una repercusión en toda la sociedad y en el mismo régimen político. Observemos que cuando la calidad de los candidatos es decidida por las cúpulas de los partidos, estamos en una situación en donde la calidad de los funcionarios públicos también es determinada por las cúpulas de los partidos. Y la calidad de la burocracia estatal también pasa a ser definida con los mismos parámetros y en las mismas circunstancias. Esto quiere decir que lo que ocurre en las cuatro paredes de los partidos ocurre en toda la sociedad, en el aparato del gobierno. Son repercusiones insospechadas. Ahora bien, esto mismo se convierte en un factor de debilitamiento de los partidos políticos, que pierden utilidad, pierden confiabilidad y pierden respetabilidad. Lo que la gente dijo en la pregunta pertinente: total falta de confianza, total falta de respeto. Porque ocurre que entonces un candidato victorioso lo es no por sus méritos ni por su calidad, sino por su capacidad de maniobra. Y entonces, cuando alguien es candidato, es porque supo maniobrar. Y esto se expresa en la pérdida de confianza en los mismos candidatos. Y si esto es así, se expresa en la reducción de la voluntad y la disposición de la gente para ir a votar. Es decir, que se está ante un fenómeno de bola de nieve que arrastra en su camino al mismo régimen político. Y la naturaleza de la forma como se ejerce el poder político determina la forma como se hacen las cosas a todo nivel, no solo en los partidos políticos. Doctor Miguel Fortín, voy con usted, por favor. Yo creo que no es realmente justo poner a todas las fuerzas políticas en un plano semejante porque no todas han actuado de una manera semejante. Como decía un poco a la carrera, porque se me fue el tiempo hablando de otra cosa en la primera intervención, yo creo que si algo se le puede acusar a Arena en estas elecciones es de no tener la sagacidad y la inteligencia política, si ustedes quieren, suficiente como para dar a conocer comunicacionalmente lo que pueda estar pasando. Yo realmente desconozco hacia adentro del partido cuáles son las condiciones por las que alguien fue aceptado y alguien no fue aceptado en esta campaña. Algunos amigos míos que están dentro de esa institución política pues me han comentado que cada caso fue analizado y que en el caso de uno de ellos pues no tenía ni el DUI de la población a donde quería competir como candidato a la alcaldía, ni vivía en esa jurisdicción.
que el otro tenía no sé qué problemas en el Tribunal de Ética que no habían resuelto todavía, etcétera. Pero no lo comunicaron ni se lo comunicaron a ellos, simplemente les dijeron en un papel bastante parco que no calificaba para tal o cual puesto. Y esto genera la falta de comunicación, eso es en toda la humanidad, genera problemas y situaciones de enojo y de molestia que después se aplican y se hacen más grandes de lo que pudieron haber sido si se hubieran dicho desde el principio. Del otro lado, la cosa es totalmente distinta. Del otro lado tenemos un instituto político, estoy hablando del FMLN, que simple y llanamente decide no hacerle caso una vez más a la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Del otro lado tenemos un instituto político que dice, a mí me vale pepino realmente, y ese es el estilo que están ocupando para todo, pues. O sea, realmente es un atajo de patanes que verdaderamente digo, están utilizando este lenguaje desde para insultar al congresista Rubio, insultar a la embajadora de los Estados Unidos, insultar a la Sala de lo Constitucional, insultar a cualquier otra persona que no esté de acuerdo con ellos en determinada cosa, y por supuesto se burlan de la sentencia de la Sala Constitucional, y entonces deciden que no va a haber elecciones, que van a poner 84 pelones que van a ser los candidatos, no hay otra cosa. En el caso de Arena lo que ha habido es una falla en la comunicación. ¿Pero por qué hubieron internas entonces? Al final van a ser los 84, que ellos dicen. Porque es payasada del FMLN, es decir, es evidente que no tienen ningún interés en cambiar las cosas como ellos las han llevado siempre. En el marco de la celebración de esta votación me llama muchísimo la atención porque adicionalmente a esto se reaccionan, no hubieron medios de comunicación, tampoco quisieron hablar del caso de José Luis Merino. Sí. Sin embargo, este día, puchica, de verdad que uno se queda sumamente extrañado. Ileana Ross, la congresista de los Estados Unidos, donde dice El Salvador es otra nación que no ha votado una tan sola vez con los Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención es que ya más claro ya no puede hablar. Les gusta nuestro dinero, pero simplemente no quieren en absoluto ver las cosas a nuestra manera, subrayó la congresista este martes. Ross recordó que la semana pasada firmó junto a otros congresistas una carta del Departamento del Tesoro demandando investigación del señor José Luis Merino. Es patético que el régimen venezolano continúe utilizando a ciertos países de la OEA como sus títeres para proteger de la crítica regional. Es inaceptable para nosotros quedarnos quietos mientras esta crueldad continúa en Venezuela. Hay varias personas que en algún momento han, en editoriales, cuestionado a la participación del señor Hugo Martínez, porque no solamente porque sobre él responde darle un fuero a José Luis Merino, al señor Cifrido Reyes también, pero adicionalmente que estoy por confirmar una noticia que se viralizó en la Embajada de Canadá, pero quiero confirmarlo antes de compartirlo, pero adicionalmente porque él fue a la OEA y se le achaca el no haber permitido tener un concierto de voluntades. Su opinión, por favor. No, con el doctor Godoy. Es lo que estoy diciendo desde hace días, hombre. Si no se trata de que estemos hablando del futuro, estamos hablando del presente, estamos hablando de que están esta gente del FMLN hundiendo a El Salvador entero. Esta congresista y otros congresistas acaban de decir que es claro que van a reanalizar cuáles son las relaciones bilaterales con El Salvador. Ya no están hablando de otra cosa, y ciertamente si el país somos un montón de gente más. Y por sí, pero el señor Blandino Nerio le dice que fue precisamente a abogar por el señor José Luis Merino. Exacto, y después y ahora le dice que es un loco. Es que la locura es la de esta gente. Es que realmente este señor Blandino Nerio, yo no sé si es asesino o no es asesino, pero lo que sí sé es que es un estúpido. Realmente todas estas actividades que está haciendo, lo único que están haciendo es traer un problema seriosísimo para El Salvador. Seriosísimo para El Salvador, y si no lo vemos es que no lo queremos ver. Doctor Godoy, por favor. Sí. Es que en esos casos no debemos sorprendernos por las cosas que pasan. Es más, uno tendría que anticiparlas, que adivinarlas. Por ejemplo, esta declaración del diputado Blandino Nerio, si no se le puede pedir más. Él es un militante de tropa del partido, ¿verdad? Él, la única formación que tiene es esa, la de ser un militante obediente
que maneja un discurso orgánico, estructurado por el partido, lo repite, un discurso con excesiva carga ideológica orientado a moralizar la base en este contexto de elecciones internas. Diferente es que estuviéramos escuchando algo así de un funcionario a quien nosotros consideráramos un demócrata, un estadista, un hombre con alta formación política, pero no se le puede pedir más. Él da lo que puede y lo que le hemos oído es lo que le sale hasta donde alcanza. No se le puede pedir más. Uno pero puede... hay que tener una medianía de conocimiento. No, claro. A menos que usted diga que no la tiene. Quizá no es que hay que tenerla, sino que deberíamos exigirla y deberían tenerla. Pero hay gente que no la tiene, pero el aparato le permite subir y terminar siendo de diputado. Así son los partidos, más que todo aquellos partidos donde el concepto de intelectual no está asociado a destreza de conocimiento o a experticia profesional, sino que a militancia obrera o militancia campesina o militancia militar. Entonces, hay que comprenderlo, ¿verdad? Como decía aquel en la canción, ¿verdad? Solo que no hay que amarlo, ¿verdad? Entonces, no se le puede pedir más, ¿verdad? Ahora, a quien sí se le puede exigir más, por la altura profesional y por el rango y el cargo, es al canciller, ¿verdad? Porque el canciller es un hombre formado, es un hombre con escuela, con maestría, habla francés, habla inglés, ¿verdad? Ha estado de la mano con personas muy refinadas, ¿verdad? Entonces, es un hombre que tiene otra altura, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza del aparato lo obliga a ser obediente, ¿verdad? Él tiene un discurso suavecito como canciller, ¿verdad? Pero forzado en la práctica a decir lo que el partido le manda. Entonces, quiere decir que hasta ahí topa la cosa, pues no puede esperar uno en ese agrupamiento político más. Entonces no nos sorprendamos, no nos sorprendamos. Ahora, en otros partidos lo que pasa también es que no los escuchamos a todos, ¿verdad? Si ustedes ven a otros partidos que tienen 11 diputados, otros que tienen 6, otros que tienen 30 y no sé cuántos, si ustedes siempre ven, son 3, 4 personas las que siempre están discursando. Pero también en los otros partidos uno encuentra, en Arena, por ejemplo, hay un diputado que su formación es mínima. En el PDC no puede decir porque solo hay uno, pero si usted revisa los demás partidos va a encontrar lo mismo. Este país carece de estadistas, de demócratas y de políticos profesionalmente formados. Entonces uno es ingrato cuando los exige, porque no le van a dar más, ¿verdad? Solo hay que perdonarlos. Ok, tengo solo que perdonarlos. Vamos a ir a una pausa porque si no nos vamos a matar de la Salude a la gente. Tiene razón, es cierto, tiene razón que usted me ha estado diciendo que me van a regañar. Elisa SB, quiero mandar un saludo para usted porque es fiel televidente de la entrevista 8 en punto. También está, ¿cómo se llama el hijo de Rosa María Fortín? Samuelito Rosa María Fortín, quería que usted lo dijera. Pues sí. Que está bien pendiente, ¿va a cumplir cuántos años? No, si lo que pasa es que quiere ser psiquiatra, tiene buen gusto el muchacho. No, pero él dijo va a ser loquero. Pues esa es la Rosa, porque no habla cosas, pero quiere ser psiquiatra. Porque no es cuerda. ¿Es su clienta? No, es mi amiga. Y la ¿Pero no es su clienta? No, para regalarle alguna consultita a ella gratis, ¿no? Va a cumplir años, dice. Pues sí, va a cumplir años en la semana que viene. Ok, también vamos a saludar a Norita de Villatoro. Doña Norita, un abrazo bien fuerte para usted y para Silvia. Su hija, a doña Silvia Abullarade, también a usted, muchísimas gracias. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, don Dagoberto Gutiérrez. Voy con usted sobre el mismo análisis, las palabras de la senadora del Congreso de los Estados Unidos, la respuesta del señor del FMLN, al cual ya hacían referencia, y ya han dicho claramente que no pueden seguir así las relaciones, que las van a revisar, y por consiguiente viene a revisar la ayuda, los 3 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, los 250 salvadoreños amparados en el TPS, ayuda del segundo compacto del Fomilenio, etcétera, 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 para El Salvador. Don Dago, voy con usted. En las relaciones entre un Estado fuerte, poderoso,
y un Estado débil entre los Estados Unidos y El Salvador, se puede usar una figura que se llama hegemonía. El Estado fuerte tiene hegemonía cuando no necesita demostrar que es el más fuerte. Y no necesita demostrar o no dar señales de que tiene más recursos que el otro Estado. Se llama hegemonía, que es una especie de poder total que se pueden apreciar en las relaciones internacionales en todo tiempo y en todo lugar. Aquí estamos ante los Estados Unidos y El Salvador. Hemos conocido más de una declaración de personeros del gobierno de los Estados Unidos en relación a distintos aspectos de las relaciones entre los estados, en una relación asimétrica. Pero hay una insistencia. Este es un país pobre. Este país pobre tiene un estado débil. Este estado débil tiene un gobierno que no existe, que se derrumba. Pero sin embargo, ese estado más fuerte insiste una y otra vez en la necesidad de un viraje en la política exterior de este gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? No tanto qué es lo que ocurre con el gobierno del país débil, sino qué es lo que ocurre con el gobierno del país fuerte. Porque en otro momento, en otra circunstancia y en otra época, en el marco de lo que se llama hegemonía, nada de esto hubiera sido necesario. Nada de esto. Lo mismo ocurre en relación con pequeños estados insulares del Caribe. Uno piensa que el gobierno de los Estados Unidos está en un proceso de revisión de su política exterior. Y que cuando pone los ojos en América Latina se da cuenta que no es la América Latina que ellos pensaron. Y con Centroamérica, que siempre ha sido un territorio de más control, tampoco. Es un momento no fácil para los Estados Unidos. Y obviamente no fácil para nosotros. Don Dagoberto, usted como ex militante del FMLN guerrillero, como usted lo llama, ¿cuál es su análisis sobre la postura que ellos tienen ahorita? Es decir, ¿a dónde pretenden llegar? Hay 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos que mandan remesas, de los cuales tenemos 250,000 salvadoreños con un estatus de protección temporal. Una gran cantidad de salvadoreños que gozan de las relaciones comerciales que generan flujos económicos para nuestro país. ¿De dónde van a sacar las fuentes de trabajo si mandan a estas personas? ¿Cómo te estás peleando con la cocinera? Un tema no le parece que es ideológico y otra cosa es tener 3 dedos de frente para saber que se puede dañar al país grandemente por un tipo de actitud como la que se está teniendo. En este tema y en lo que tiene que ver con el partido FMLN, no hay fenómenos ideológicos. Para nada. Cero. Porque las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en realidad son buenas. Y no me refiero solamente a la relación con el canciller, en donde hay varias relaciones en varias líneas y varias relaciones con varios intereses. No me refiero a eso. Me refiero a otros aspectos de la relación. El tema, sin embargo, es rigurosamente político. Y aquí cualquier esfuerzo de explicación se oscurece. Es que
Esta gente, cuando captura el Ejecutivo, pero también cuando captura otras partes del gobierno, dejaron de pensar en el uso del aparato de gobierno para realizar transformaciones mínimas en la sociedad. Transformaciones mínimas. Es decir, renunciaron a entender el poder en sentido subversivo. El poder tiene dos usos: o se usa de manera subversiva, es decir, desarrollando transformaciones, o de manera conservadora, impidiendo los cambios. Ellos decidieron usar el poder de manera conservadora, dándole la espalda a los cambios. Ya llegaron al final del camino, ya se terminó el experimento, ya no tienen tiempo para hacer nada y simplemente están siguiendo la ruta que ellos mismos trazaron. ¿Tienen cartel de liquidado ya? No. Estoy diciendo que el experimento se agotó y no tienen ya posibilidades ni de movimientos y mucho menos de viraje, pero además no tienen ningún interés en eso. Ahora, ¿cree usted realmente que Washington lo sabe perfectamente? Por lo menos la gente más estudiosa de Washington. ¿Está caducado ese proyecto? Es que ahí nunca hubo ningún proyecto. Doctor, está irremediablemente condenado el FMLN, ya no tengo tiempo para los próximos comicios del 2019 y del próximo año. Eso yo creo que deberíamos de hablarlo con calma en una cuestión de estas, porque el hecho de que el FMLN esté perdiendo no quiere decir que el otro está ganando, y eso hay que entenderlo. Bueno, la encuesta de la UCA que abordamos, de hecho, el día de mañana también lo vamos a hacer con el padre André Oliva, determina claramente que la gente no quiere el partido Arena, tampoco que regrese, pero tampoco quiere el FMLN. No. Por eso digo que eso hay que ahondarlo y trabajarlo. Es correcto, así como dije Miguel. Sí. Doctor Godoy. Igual, ¿verdad? Es un tema que hay que trabajarlo con más tiempo y plantearnos la hipótesis del futuro del FMLN, ¿verdad? Sí. Que, como decía Dago, se le acabó el tiempo del experimento, pero es muy probable que también, además del tiempo del experimento, se le acabó la oportunidad, ¿verdad? Se gastaron 10 años en experimentar una formación o una concepción política de gobierno que solo la idearon para gobernar. Está agotado, entonces. Es que ellos se entrenaron para gobernar en el autoritarismo después de llegar al poder por la vía de las armas. Ellos no se prepararon para gobernar en democracia, no son demócratas. Así es. Sencillamente. Así es. Y como no son demócratas, no toleran la dinámica de la democracia, que tiene que ver con balances. Pero ¿cómo es que no son demócratas, pero ingresan dentro de la democracia para llegar al poder? No, porque ese es un mecanismo diferente a gobernar. Hacer un mimetismo, adaptarse y jugar con las reglas del juego de la democracia para llegar al poder es una cosa, gobernar es otra. Ok, señores, ya no hay tiempo para más. Dagoberto Gutiérrez, desde ya lo felicito. Mañana es el Día de los Abogados. Felicítame también. Es cierto. Felicítame, por favor. ¡Qué barbaridad! Un abrazo a los abogados. Felicita al hombre. Permítame, pero para los abogados correctos, no los que andan prostituyendo día a día la profesión. Bueno. Perfecto. Doctor Miguel Fortín Magaña, un placer, caballero. Felicidades. Doctor Óscar Godoy, un placer. Y debo de dar, señores, un pésame para la familia del doctor Carlos Hernández, una persona muy, pero muy especial en mi vida, a su pesarada familia. Dios lo tenga en gloria, porque fue un verdadero tipazo que le ayudó a un montón de gente en este país para darse cuenta que la única forma de salir adelante es precisamente estudiando. Esa es la verdadera revolución para un joven, darse cuenta que no está sentenciado a la pobreza, sino que estudiando puede salir adelante. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo. Le presento la pregunta esta noche que decía así: ¿qué opina usted del trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral ante los procesos de elecciones internas
de los partidos políticos. Un 4% excelente, un 17% regular, un 79% muy mal, 200 votos sin haber terminado la entrevista. Será hasta el día de mañana en Noche de Rectores. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.